Hola, hoy vamos a explorar un análisis técnico de Bitcoin muy específico. El del cambio de mes, finales de julio, principios de agosto 2025, ¿verdad? Exacto. Nos basamos en un video del canal de YouTube Jesus Navarrete. Queremos, destilar las señales que él identificaba en ese momento. Interesante. Y el punto central, digamos, es esa tensión que presenta entre los indicadores técnicos y, factores externos, hasta rumores. Claro, la eterna duda en cripto. Pues sí, vamos a desglosar primero lo técnico que se veía a finales de julio. Dale. El panorama que describe la fuente era mayormente lateral, pero con un sesgo bajista. Ajá. Mencionaba indicadores como el Parabolic SAR semanal, que decía que suele anticipar caídas, y el MACD, Que mide el impulso, sí. ambos daban señales pesimistas, según este análisis. Y ahí es donde entra algo curioso que llama el mínimo viajero del tiempo. Ah, sí, eso. Se refiere a una caída súper abrupta, ¿no? El 25 de julio a $114,750. Exacto. Pero lo interpretan no como un error, sino como... ¿Una señal? Pues sí, fíjate. Como una especie de aviso de que el mercado podía llegar rápido a ese nivel. Qué particular. Y lo más llamativo es que dice que coincidía casi exacto con un cálculo suyo previo. Una autocorrección mensual en $114,175. O sea, para él validaba sus números. Entiendo. ¿Y había más señales bajistas aparte de esa anomalía? Sí, sí, destacaba otras cosas. Por ejemplo, un cruce negativo de las semas, las medias móviles exponenciales. El de 3 periodos por debajo de la de 9, ese clásico. Ese mismo. Ocurrió sobre los $117,900. Y a partir de ahí usaba un método propio. La ley Quero creo que la llama. Correcto. Con eso proyectaba un objetivo intermedio en la zona de $112,500. Ok. Y además, veía máximos decrecientes en las velas diarias, formando un canalito descendente. Decía que eso reforzaba la zona de $112,700 como clave. Vale, panorama técnico claro. Luego vino volatilidad por la Fed, ¿no? El 30 de julio. Así lo conecté el video, sí. Aunque aclara que, en teoría, la Fed no debería impactar la fase serpiente de Bitcoin. Fase serpiente. Una fase que él describe como de, digamos, crecimiento y adopción más sigilosos. Pero bueno, dice que sirvió de catalizador ese día. El precio estaba más cerca del soporte de $116,523 que de la resistencia en $120,561. Ok, y aquí es donde se pone más enredado, ¿no? Con los factores externos. Uf, sí. Ahí el análisis empieza a tocar especulaciones que se reportaban. Cosas como posible insider trading, acuerdos secretos. Incluso menciona a Trump, ¿verdad? Como ejemplo de mensajes que generaban volatilidad. Sí, lo cita como ejemplo de figura pública cuyos mensajes, según se decía, movían el mercado. Pero es súper importante. El análisis lo presenta como rumores, ¿eh? Claro, Como contexto para la volatilidad, no como hechos confirmados. Hay que tener eso muy claro. pero eso te lleva directo a la pregunta de, ¿cuánto confiar en el gráfico puro? Justamente. Esa es la pregunta que la fuente deja ahí, flotando. Si hay sospechas de manipulación o factores externos, ¿hasta dónde llega el análisis técnico? Complicado. Incluso compara el patrón de la vela mensual de julio 2025 con uno de 2020 o 2021, que según él recuerda, presidió una corrección fuerte, como diciendo, ojo, Y con todo eso, llegamos al 1 de agosto. ¿Cómo abrió el mes? abrió alto históricamente, pero por debajo del rango reciente. Y un detalle clave que resalta, el máximo del 1 de agosto fue más bajo que el máximo de julio. Lo interpreta como señal bajista, con su primera ley. Exacto. Y la forma de la vela de ese primer día, una lápida, la describe, que en análisis técnico es, bueno, muy negativa. Sugiere rechazo de precios altos. Y el precio ya rompiendo niveles clave que mencionaste antes, ¿no? 114,750, 114,175. Correcto. Para ese día, la perspectiva del análisis será bastante clara. Los indicadores matemáticos como el Parabolic, el MACD, llevaban como 15 días negativos. Ajá. El viajero del tiempo parecía confirmarse como un nivel relevante, quizás ahora resistencia. Y el precio, según esta visión, iba camino al objetivo de la EMA 30, por los $112,500.
O sea que la autocorrección de julio, 114.175, podría actuar ahora como techo. Podría ser, sí. Y también advertía sobre el riesgo para empresas que hubieran comprado muy arriba, sobreapalancadas. Entonces, para resumir la visión de esta fuente a principios de agosto 2025, técnicamente todo apuntaba a seguir bajando hacia los $112.500. Esa era la lectura técnica principal. Sí, la apertura de agosto parecía confirmar esa dirección negativa. Pero, Pero, y esto es lo crucial que transmite el análisis, siempre con esa sombra de duda. ¿Cuánto pesan realmente los factores externos? Hay manipulación, eso. Bueno, eso complica confiar al 100% solo en los gráficos. lo que nos deja pensando, ¿no? En un mercado así, con volatilidad y estos, bueno, reportes de intereses ocultos, ¿cómo se balancea? ¿Cómo ponderar lo técnico frente a lo opaco? Es la gran pregunta que deja abierta este material. Algo para reflexionar, sin duda.